hacer es darle otro enfoque, un abordaje menos centrado en los extremos político-partidarios. Nos está acompañando un analista, justamente, en comunicación en política, consultor, sociólogo, Federico Irarrázaval. Gracias por estar aquí. Por favor, gracias por la invitación, como siempre. No sé si venías escuchando cómo venía la cosa, pero de alguna manera lo que pareció quedar instalado en estas conclusiones es, bueno, es absolutamente entendible que desde el oficialismo se interprete este triunfo o cuasi triunfo del kirchnerismo o peronismo, como lo quieran llamar, Fernández, digo, con Cristina, como una suerte de mensaje del pueblo argentino que no quiere la restauración de las políticas neoliberales. Así lo planteaba nuestro invitado, por ejemplo, ¿no? Y como que es una señal que va más allá, tal vez, de solamente Uruguay. Desde la oposición, bueno, se ve distinta la cosa. Nadie se acopla con Macri ahora, más allá de que puedan haber estado contentos con su triunfo en su momento, o mucho más alineados. ¿Cómo lo ve usted? La derrota siempre es huérfana, ¿no? Es cierto. Claro. Pasa, lo vimos en 2015, vimos salir corriendo a políticos hoy en la oposición a sacarse fotos en el búnker de Macri, con los globos, bailando, festejando. Y cuando el gobierno de Macri no dio el resultado esperado, bueno, hoy casi que se abren como amigos en las malas, ¿no? Es complicado el asunto. Es siempre difícil mantener esa tensión cuando uno basa las relaciones en cuestiones a veces muy coyunturales. Yo recuerdo el caso de la Rúa también, cuando apareció la figura de la Rúa como respuesta a todo aquel proceso de Menem, de corrupción, de despilfarro, y aparecía como una figura seria. Ahí hubo un alineamiento también y como que de alguna manera todos se disputaban ese lugar por querer ser el de la Rúa del Uruguay en la campaña de 1999 y a de la Rúa también le fue muy mal. Entonces, yo lo que recomendaría para el elenco político nacional es tratar de ser menos impulsivo y menos vehemente en los apoyos a este tipo de figuras, ¿no? Porque nunca se sabe, y sobre todo en Argentina además, cómo va a terminar la historia. Lo que sí es un mensaje, a veces claro, hoy lo discutía con un querido profesor en la Universidad de la República, de que hay una señal de que esto de la famosa restauración conservadora no ha llegado a ser tal. Hubo algunos coletazos con la elección de Piñera en Chile, con la elección de Duque en Colombia, con la elección de Bolsonaro, de Macri, efectivamente, bueno, un giro de los gobiernos progresistas de la era, digamos, de la década del 2000 y en adelante, pero que de alguna manera sigue mostrando, como en el caso de México, donde hoy gobierna un presidente considerado populista por muchos, pero digamos con una orientación más hacia la izquierda, el retorno bajo esta coalición llamada Todos, con Alberto Fernández y Cristina Fernández, otra vez del peronismo, el peronismo unificado nuevamente, es una señal de que en este tipo de políticas y de cuestiones, bueno, es difícil hablar así de olas tan permanentes, ¿no? Entonces, habrá que ver qué es lo que sucede, habrá que ver qué va a hacer Fernández, además, después de esto, que para mí es el golpe de knockout del gobierno de Macri, ¿no? Bien, pero eso se puede asimilar a lo que se discutía acá, si se puede asimilar el macrismo a la oposición y el kirchnerismo al Frente Amplio, ¿así lo viven? Hay una afinidad, ¿no?, natural, la hubo siempre. Yo recuerdo en la época en que Gargano era canciller en Uruguay, las relaciones se basaban bastante más por afinidad político-ideológica que por cuestiones estratégicas. Fue muy criticado por eso. Y bueno, si uno analiza los programas, las posiciones, hay una cierta afinidad entre los sectores hoy en la oposición y lo que son algunas de las políticas de Macri y el Frente Amplio o el oficialismo y lo que representa el peronismo. Pero el problema es que el peronismo es un fenómeno tan amplio y tan camaleónico y que... Sí, que al final, ¿qué es el peronismo, no? Que todo es peronismo, entonces es muy difícil asimilarlo a una corriente en particular, sobre todo en Uruguay. Pepe, ¿qué querías decir? El peronismo es el partido de gobierno, el peronismo es el partido donde Perón abría la ventana de la Casa Rosada y saludaba a la AAA de este lado y a los imberbes que le llamaba a los montoneros ERP. Eso es lo que conlleva el peronismo, por lo tanto es muy difícil entenderlo desde este lado del Río de la Plata. A mí me parece absolutamente temeraria la opinión lanzada hace algunos minutos acá con respecto al tema de los mercados. Un 23% de devaluación en el día de hoy, del diputado Umpierres, un 23% de devaluación en el día de hoy es un golpe gigantesco y eso hoy mismo ya va a precios. Y si va a precios, hoy
un argentino está pagando la leche más cara, azúcar más cara, por lo tanto hay un proceso inflacionario muy grande. Y hablar de inflación en la República Argentina es muy grave, porque es no recordar los procesos hiperinflacionarios que se vivieron al final del gobierno de Raúl Alfonsín, primeros meses del gobierno de Carlos Menem, y procesos inflacionarios que se vivieron también durante el gobierno de la Rúa. Principal impuesto que toca el bolsillo de los asalariados, no hay con qué darle. La Argentina ha tenido lamentablemente procesos que han llevado la inflación a cifras récord de 3 dígitos. Cuando Macri asume, tiene un 25% de inflación. Y me parece que ahí hay una gran equivocación en el presidente argentino, que creo, no sé, qué primó así, si el ego, el hecho de seguir y presentarse a una reelección cuando tenía un plan B corta, en este caso por Vidal, que le podía haber dado un aire y él seguir gobernando, seguir siendo presidente. ¿Y qué pasó con Vidal? ¿Vos pensás que se fue en el arrastre con Macri o fue mucho más flagrante, ¿no? Hay toda una interna ahí. Fue por culpa de Macri. Hay toda una interna ahí que dice que no la dejaba crecer, exacto, que era muy grande la presencia. Ahora, si yo miro el resultado de la principal provincia electoral de Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Principal bastión. Vos ganás la provincia de Buenos Aires, ganaste las elecciones, no importa si perdiste en la capital federal o en el resto de los otros lugares. Si yo veo el resultado contra Kicillof de Vidal, Kicillof es, no sé, Angela Merkel, al lado de Fernández. ¿Le saca más puntos Kicillof a Vidal? Totalmente, hubiese sufrido una paliza si trasladamos eso, o sea, Vidal versus Fernández, me parece que... Y existiendo la opción de poder cortar boletas, es decir, un argentino hoy que vota en provincia de Buenos Aires puede votar a Mauricio Macri de presidente y puede votar a Kicillof de gobernador y a la inversa. Es más, sin embargo, ustedes corríjanme, hubo una disputa en ese sentido al punto tal que el gobierno de Macri, entre comillas, le impidió... Argentina es federal y cada provincia puede tomar la decisión que quiera acerca de las elecciones, pero sin embargo le impidió que fuera las elecciones un día distinto para que de alguna manera el efecto Vidal arrastre a favor. Bueno, da la sensación que en alguna medida o bien terminó siendo al revés o quizás el fenómeno Vidal es un fenómeno sobreestimado de la perspectiva electoral, porque si no nos explica la derrota que fue incluso mayor, tal como dicen los compañeros. En provincia todavía Kicillof le sacó más distancia a María Eugenia que Fernández a Macri en la nacional, ¿no? Bien, Vir. No, que con esto que estaba diciendo Pepe de los mercados hoy, que esto me parece que también es un buen gesto de esta institucionalidad que estábamos hablando y que es necesaria para que Argentina pueda culminar con un proceso presidencial de Macri como corresponde y con un traspaso de gobierno como corresponde, como estamos acostumbrados nosotros. ¿Quién sería la figura más importante del gobierno, de un supuesto gobierno de Fernández como ministro de Economía? Salió hoy a decir, salió publicado en Infobae, que se queden tranquilos que en el caso de que gane Fernández no va a haber cepo cambiario y la deuda externa se va a pagar. Y me parece que eso también es un gesto que tiene que ver con esta voluntad de, bueno, aguantar la institucionalidad lo máximo que se pueda para que pueda haber una transición al estilo democrático, digamos, y no al estilo de la Rúa. Bien. Cuando se habla del fenómeno del peronismo, es un clásico, una discusión clásica en Uruguay, ¿no? Pepe decía el partido de gobierno. En realidad el peronismo es mucho más que un partido político. Porque en la medida en que tiene esas alas, digamos, supera lo que uno puede entender por corrientes internas en los partidos nuestros, que más o menos hay un eje y en torno de ese eje hay posiciones hacia un lado y hacia el otro. Pero el peronismo es mucho más que un partido político, porque a su vez tiene una concepción que supera el concepto en sí mismo de partido político. Es un movimiento, es algo que procura ser el reflejo del país, o sea, en sus orígenes, el peronismo, que es un calco del fascismo italiano. Perón estuvo en Italia, fue agregado militar argentino en la época que gobernaba Mussolini, tomó ese concepto del movimiento, o sea, un híbrido entre partido político, agrupación de sindicatos, movimiento con empresarios, todos metidos adentro, y Fuerzas Armadas. Nos olvidemos que cuando el peronismo gobernó, el primer peronismo, era todo eso, era Fuerzas Armadas, era sindicatos y el Partido Justicialista, que era un componente. O sea, es muy difícil, digamos, asimilarlo a lo que es la política uruguaya, porque esos conceptos en Uruguay van por caminos separados. Si bien los sindicatos tienen una afinidad claramente con el Frente Amplio, pero tienen una presencia, institucionalmente son autónomos del Frente Amplio, más allá de que haya una afinidad. Entonces, es muy difícil extrapolar. Y cuando todo eso se junta
Cuando se juntan los intereses de los sindicalistas, de los empresarios afines al gobierno, porque en definitiva la afinidad con el gobierno de los empresarios es la que determina que puedan accederse a licitaciones, a participar de negocios, la proximidad con el poder ayuda a todo eso. Eso es muy complicado. Y el error de Macri fue subestimar el peso del peronismo en la sociedad argentina. Bien. Ese peronismo que se une con los sindicatos y las mutualistas, la obra social, como le llaman ellos, que hace del sindicalismo un poder extraordinario en la República Argentina, mucho más incluso que un partido político. Bien. ¿Coincidís en ese análisis? Sí, coincido. El peronismo agregó a la Iglesia también, Sí, que también pero la hubo tuvo en su separación después momento. con la Iglesia. En un tiempo sí, pero en otro no. Sí. Y digamos, Bergoglio es peronista, ¿no? ¿Cómo? Bergoglio es Bergoglio peronista. Pero es decir, el peronismo es mucho más de lo que nosotros desde nuestra concepción le asignamos a un partido político, sin ninguna duda. Y coincido en que lo que Macri no logró interpretar fue la necesidad del pueblo argentino, es decir, del electorado argentino en este caso. Es decir, se centró en satisfacer una serie de obras que tenían que ver con infraestructura pública, se descuidó claramente lo económico, se utilizó la corrupción como un tema de campaña, siendo que la mayor parte de las encuestas la dan quinta o sexta en Sí, los lo lugares de comentábamos en el bloque preocupación. anterior. Entonces, en definitiva, es muy difícil que una persona que tiene sus necesidades básicas insatisfechas, la vieja teoría, ¿no?, de las necesidades que viene desde la psicología de Maslow y compañía. Sí, la pirámide. La pirámide, es muy difícil que alguien valore y vote el gobierno porque le construyeron una autopista o porque le construyeron una cloaca si esa persona no puede comer o no puede tener... La leche todos los días. no puede tener, exacto, asegurada el sustento para los próximos tiempos. Entonces, ahí hubo una subestimación y hubo errores de comunicación gruesísimos. Bien. Cuando se anticipó que... Por ejemplo. Bueno, ese es un tema. Otra vez. Yo que vendí siempre a defender a las encuestas. Porque no tiene que hacerlo si no puede. O si no quiere. Está bien, Pero que haya papel. Fue en Argentina. Las encuestas, yo pienso que hubo, sí, en este caso hay que analizar el contexto de la elección. Creo que el voto vergonzante pesó mucho para los dos lados. Es decir, que en realidad mucha gente no debe haber dado su verdadera intención o no debe haber ¿Se respondido. votó? ¿Hubo voto castigo? Eso es lo que... Seguro, sin duda que sí. Hay que ver si en definitiva esto no es un ensayo y esto no es una advertencia y hay que ver qué posibilidad tiene el oficialismo de captar esos votos en octubre. Pero a ver, ¿qué chance hay de aquí a octubre a que eso Muy ocurra? baja, ¿no? Muy baja. Fijémonos que Por ahora hoy Fernández tiene el 47% más o menos del total de los votos en un escenario donde los votos en blanco y los votos anulados cuentan. Claro. Argentina tiene un sistema distinto al nuestro, mucho más generoso, y para ser presidente en Argentina uno tiene que obtener el 45% del total de los votos válidos, o sea que los votos en blanco y los votos anulados no suman. Por lo tanto, Fernández hoy, si sacamos los votos anulados y los válidos, está cerca del 50%. O sea que Macri debería descontarle 5, que hoy tiene Fernández por arriba, Sí, pero exacto. además de eso en Argentina uno gana con 40 más 10 puntos de distancia del segundo. Por lo tanto, en cualquiera de los dos escenarios de triunfo, hoy Fernández le está ganando la elección bastante aventajadamente a Macri. Entonces, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo muy grande y, por otro lado, la decepción de los otros partidos, los partidos chicos. Muchos hablaban de la figura de Spert, el economista neoliberal, que aparentemente muchas de las encuestas le daban el entorno del 6-7% y pasó apenas el 2%, y esos eran votos que supuestamente podrían ir en un escenario de segunda vuelta a favor del oficialismo, lo mismo que los votos de Gómez Centurión, algunos votos de Labaña, pero aún De Labaña, sumando tal todo cual. eso, tampoco le da para descontar la diferencia. Bien, o sea que una vez más las encuestas aparecen con ciertos bemoles como herramienta, ¿no? De análisis o predictora de elecciones. Es difícil Pero bueno, predecir por encuesta. y les hablo, muchas gracias por habernos acompañado. Por favor. Vamos a hacer la pausa cuando lleguemos, cuando volvamos, por supuesto, sí. Todas las opiniones de los panelistas. Ya venimos. No tengo